Están Perfecto. por iniciar las campañas. ¿Has escuchado de estos temas? Bien, el día de hoy vamos a platicar sobre este tema. Te saluda tu amigo Pepe Cruz del programa Soleste View. Hoy te voy a presentar a un conferencista internacional, alguien que ha tenido muchísima experiencia. Yo lo conozco desde hace mucho tiempo, lo considero mi amigo en especial porque pues, lo conocí en la universidad, fue mi docente, pues, mi maestro, me orientó en muchas de las tareas que he desarrollado en mi vida. Y quisiera hablarte de él. Es un conferencista de talla internacional, es psicólogo de profesión, posee 3 certificaciones, ha sido reconocido como el mejor conferencista en el Congreso Nacional Comunicarte es Crearte, donde también participaron famosos youtubers como por ejemplo el Wherever Tomorrow. Ha recibido elogios y reconocimiento por el Dr. Patch Adams, creador de risoterapia, y de Jürgen Clark, que es gurú mundial neuroventa. En neuroventa se dedica a esa parte de las neurociencias y la difusión en esa área. Y actualmente es creador y promotor así férreo de lo que él denomina Generación Naranja, de su programa Pasión Naranja, que transmite todos los jueves por Facebook Live. Y también donde promueve pasión, determinación, vanguardia, innovación, prosperidad, entre otros temas. Su lema es reinventarse o morir. Y reinventarse precisamente me ha sorprendido porque siempre ha estado en el mundo del desarrollo humano, pero hoy también está participando en actividades de asesoramiento a campañas políticas. Me refiero al maestro y amigo Alfredo Curiel. Bienvenido, Alfredo, buenos días. Hola, maestro Pepe, muy buenos días. Te saludo con el profundo afecto que te tengo después de tantos años de conocerte y como bien decías, nuestro vínculo personal inició cuando precisamente fui tu catedrático en la universidad y pues se ha mantenido esta relación, esta magnífica relación y pues mírame, ahora estamos aquí frente a frente para ayudar a tu inmensa audiencia para comentar de un tema que está por iniciar, como acertadamente dices, las campañas políticas. Pues yo no me olvido de la materia de psicología todavía, pero precisamente eso te quería preguntar. Yo me quedé contigo en la área de la psicología, te he conocido tus temas porque también asesoraste a Soleste al inicio cuando arrancamos, porque pues para iniciar uno necesita buscar a la gente que lo ha hecho, que lo está haciendo, y recuerdo que siempre estabas en el tema del desarrollo humano, buscando promover el desarrollo empresarial, metido al emprendimiento. Has sido una persona siempre hacia adelante, motivando, inspirando, coadyuvando, ¿no?, a este tipo de propuestas. Sin embargo, recientemente, y aquí tengo un dossier corporativo 2021, precisamente, que me hiciste favor de obsequiar, y observo que uno de los temas que manejas aquí precisamente en el punto número 10 es cómo ganar en campañas. Y me llamó la atención, ¿y cómo es que Alfredo Curiel se mete a este mundo de las campañas políticas, donde hay un mundo de incertidumbre, donde hay mucha tensión, hay mucha presión, diría yo, y donde prácticamente hasta no se duerme? Totalmente de acuerdo, Pepito. Fíjate que cómo me inserto, me encanta tu pregunta, siempre preguntas bien No, planteadas por ti, me encanta. Y fíjate cómo me integro, cómo el conferencista internacional Alfredo Curiel llega a la parte, a estas campañas políticas, asesorar políticos. Resulta que, como bien decías, yo tengo ya una experiencia de más de 30 años como psicólogo, como coach, y tengo 3 certificaciones, una nacional, 2 internacionales y una de última de clase mundial en Estados Unidos, específicamente en Nueva York con Tony Robbins, que es el coach más grande del mundo actualmente y con quien hemos obviamente compartido esos escenarios. Observando la política mundial, veo cómo muchos tristemente voy a utilizar una expresión coloquial, muchos candidatos, muchos equipos, muchas estructuras van directamente al matadero, es decir, creyendo que van a ganar, justamente están haciendo lo propio para fracasar. Entonces, cuando empiezo a observar todo este tipo de situaciones, empiezo a insertarme, empiezo a hacer propuesta a amigos que se acercan conmigo y me dicen, oyes, asesórame, oyes, ayúdame, oyes, ya fracasé en una campaña, oyes, fíjate que quiero reinventar mi imagen, quiero hablar con poder, ¿cómo le hago para ganar en esa campaña?
Y gente, precisamente candidatos que habían fracasado en otras campañas, entro a asesorarles y ganan. Así te estoy hablando de presidentes municipales, diputados, que estaban literal perdidos, pero que se apropiaron de lo que les sugerí y triunfaron en sus campañas. Ahí empiezo a entrar y empiezo a darme cuenta del poderío de todo lo que traemos y que la gente necesita en todo Latinoamérica, obviamente en México y cuanto más en Chiapas. Yo creo que una de las cosas que me ha tocado vivir y coincido con lo que comentas es que muchas campañas se han convertido como en ocurrencias, es decir, ahí llevan al candidato a una comunidad, no saben si esa comunidad es estratégica, va a haber una casilla, y va simplemente y se encuentra a 5 kilómetros de la casilla, es difícil de trasladarlo. O sea, no hay una estrategia de posicionamiento en algunos casos y en muchos casos tampoco hay una estrategia, digamos, profesional de promoción del voto. Creo que ese campo es el que tú encuentras y cuando tú encuentras eso con tus amigos, porque efectivamente yo creo que a veces uno comienza con los amigos porque vas platicando muchas cosas, ¿qué es lo que más te llama la atención? Es decir, ¿qué es lo que tú crees que puede jalar, que va llevando al candidato a hacer ese clic con las personas? Porque finalmente la campaña es movilizar personas y movilizar recursos. Totalmente de acuerdo. Fíjate que aquí hay que entender varios escenarios. Te voy a plantear, para contestar tu pregunta, voy a plantear una pregunta y de ahí vamos a derivar las respuestas. Yo plantearía la pregunta, ¿quién maneja la política en el mundo? Eso siempre le digo a los candidatos, ¿quién maneja la política en el mundo? ¿Quién maneja la política en Latinoamérica? En México, en Chiapas, ¿quién maneja la política? Cuando entendemos esto, entonces estamos empezando a encontrar el hilo de la madeja. Mientras no descifremos esto, entonces estamos navegando en aguas turbias y lo peor de todo, sin saber nadar. Ese es el problema. Y aquí les quiero contar, la política en el mundo y en México no la manejan los políticos. Eso es ley, no la manejan los políticos. Quienes manejan la política en Latinoamérica, en el mundo y obviamente en México y Chiapas, son los empresarios, influidos también por el narcotráfico. En una palabra, el dinero. En otra palabra, el poder económico. Eso es lo que maneja. Es decir, el político puede tener toda una experiencia, una trayectoria, pero para movilizarse necesita obviamente dinero, necesita poder, necesita su estructura, pero más allá de una estructura necesita, en el ambiente político se le llama padrino, pero incluso ser más hábil que su padrino. Y entonces este dinero, este poder económico, lo va a requerir obligatoriamente para trabajar, para influir. Pero viene otro detallito, fíjate bien, cuando entendemos que es el dinero, que es el empresario, que es el narco, quienes influyen, quienes manejan los hilos de la política, entonces el político tiene claro esto y sabe el escenario a donde se va a meter. Es un escenario de mucha cautela, de mucha inteligencia, de mucha sabiduría, y entonces aquí debe encontrar algo. Siempre le digo a la gente, dentro de las 37 sugerencias para ganar en campaña, la primera, la poderosa, es esta. La estrategia más fuerte, la número 1 para ganar en campaña, es el candidato mismo. ¿Por qué el candidato? Obvio, el candidato va a hacer todo, por llamarlo entre comillas. ¿Qué quiere decir? Se va a trabajar su eslogan, se va a trabajar su imagen, se va a trabajar en amistades, va a trabajar sus creencias. Y entonces, cuando esto se entiende, que es el dinero que maneja, el candidato debe lograr otro punto. Siempre le digo a un candidato, fíjate qué pregunta pareciera ser tan insuficiente, tan superficial, tan lejana al ambiente político. Les planteo, ¿eres feliz? A los candidatos, precandidatos, siempre digo, ¿eres feliz? Y muchos se quedan así como que diciendo, ¿cómo? Yo feliz, ¿y qué tiene que ver con la política? Pues mucho, mucho. ¿Y por qué? Porque la gente, si algo quiere en el mundo, el número 1, la búsqueda número 1 de la gente en el mundo es ser feliz. Es ser feliz. ¿Para qué se casa una persona? Para ser feliz. ¿Para qué estudia una persona? Para tener un trabajo, para tener dinero y para ser feliz. ¿Para qué buscan a un candidato? Para que el candidato me ayude a lograr mis sueños y obviamente a través de esos sueños yo sea feliz. ¿Para qué elijo a alguien?
¿Para qué busca una empresa? Pues para tener todos los satisfactores básicos, comida, agua, casa, luz, lo que gustes, y ser feliz. Cuando el candidato es feliz, ha encontrado un placer existencial, lo transmite, lo transpira. Y entonces la gente, allí viene la pregunta que tú hacías, hace clic con el candidato. Pero si el candidato, mira, la gente no es tonta, esto es algo que debe tener un candidato inteligente hoy. La gente no es tonta. Habitualmente muchos candidatos dicen, hagan esto, regalen playeras, denle estas cositas, regalen llaveritos, regalen gorras. Y ven a la gente como que la gente no es pensante, no, la gente piensa. La gente de hoy no es tonta, mucha gente está muy bien informada. Entonces, cuando la gente percibe a un candidato feliz, auténtico, escuchen, es una expresión mexicana, que se la cree. Este es el problema grave de los candidatos, que ellos mismos no se la creen. Ellos mismos no saben a qué están jugando, ellos mismos van con sus miedos, ellos mismos van con sus incertidumbres. Entonces, cuando hablan a la gente, hablan con timidez, algunos hablan sin una estructura, hablan sin poder, hablan sin fuerza, sin placer a la vida. Entonces pregunto, si hablan así, con miedos, con incertidumbres, ¿cómo conectan con la gente? ¿Cómo llaman a la gente al voto? Les queda una estrategia, mentirles, manipularlos para que voten. Pero cuando una gente es auténtica, cree su proyecto, lo transpira, lo vende bien, la gente vota por él. Muy bien, yo creo que lo que acabas de decir, a ver si comprendí bien aquí para nuestro público, tú lo que procuras en la primera acción o en este proyecto que tú promueves, generas, ahorita con los candidatos que estás en esa etapa, es primero fortalecer ese poder interior, esa fuerza interior de creérsela a sí mismo, esa fuerza interior de la felicidad, de estar satisfecho con lo que estamos haciendo, y esa fuerza también le permite cortar esos hilos de aquellos que pretenden manipular su actuar con las personas, como tú decías, las malas empresas o estos grupos que están fuera de la legalidad y que a veces tratan de influir, como tú bien dices, y que si el candidato no tiene una fuerza superior, no tiene una fuerza interior, no tiene esa felicidad que tú llamas, esa fuerza, pues esa fortaleza, pues no le va a permitir, ¿no?, cortar esos malos hilos que luego van a comprometer a su pueblo, pero tampoco le va a permitir expresarse ante los demás de una manera transparente, clara, congruente. ¿Es así como lo estás planteando? Es parte de cómo lo estoy planteando, amigo. Percibes perfectamente lo que te estoy diciendo. Y es que, mira, hay varios mitos también en política. Ejemplo, y vienen legados desde ya de décadas. Por ejemplo, el profesor Jan González decía, un político pobre es un pobre político. Casi diciendo, si no tienes dinero, no ganas en campaña. Eso es medio verdad y medio mentira. ¿Por qué? Porque precisamente yo he asesorado a gente pobre, económicamente hablando, pero que tiene toda una estrategia poderosa. Y entonces, con sus ideas, con su placer a la vida, con su inteligencia, empieza a amarrar, empieza a crear la estrategia. ¿Y qué crees? Pues termina ganando. Hay otras ideas también equívocas. Algunos dicen, ya tenemos línea, ya sabemos quién va a ganar. Ya no nos preocupemos, ya me dijo el padrino que siempre sí voy a ser yo. Cuando yo escucho eso, entonces estoy viendo a un ingenuo que cae en el manejo, en la manipulación de alguien o algunos que están arriba. Porque el hecho de que te den línea, el hecho que te digan, sí, tú eres mi favorito, sí, te voy a apoyar, sí, vas a ganar, lo negociamos, no garantiza para nada que vayas a ganar. He escuchado con tristeza, con lágrimas y depresión a varios que fueron candidatos, que perdieron el dinero, que invirtieron y nunca ganaron. Y ya tenían línea, ya sabía que iban a ganar y perdieron. ¿En qué parte cayeron? En el manipuleo de alguien experto que le dijo, sí te apoyo, pero no era cierto. Sí vas a ganar, pero tampoco era cierto. Tenían el as bajo la manga y el ingenuo cae. Efectivamente, yo he escuchado mucho, incluso hubo una época no tan lejana donde salían 3 candidatos diciendo que los 3 llevaban línea, ¿no? Entonces es en el mismo municipio, en el mismo lugar, y era curioso. Pero bueno, hablemos de esto importante, porque finalmente aquí
sigues, por lo que veo, centrado en la persona, centrado en el desarrollo personal, claro que ahora enfocado a un tema distinto que es el desarrollo de campañas políticas. Y aquí, tomado tu dossier, decía, ¿cómo ganar en campaña? 37 sugerencias para lograrlo. Me llama la atención la cantidad de sugerencias, 37 específicamente, que esto ya es una conferencia, es un taller que tú impartes. Tú lo vas a poner ya próximamente, este taller, disponible para las personas que nos están viendo, no solamente para candidatos, también los mismos coordinadores de campaña, los coordinadores de promoción de voto, hay coordinadores electorales, equipos de apoyo, de logística de los candidatos, que incluso muchos utilizan estos espacios, y que es válido para tener un aprendizaje que posteriormente los lleve a ser candidatos en el futuro, porque finalmente se hace en la práctica va uno aprendiendo, y si lo reflexionas, lo retrabajas tu experiencia, pues ese aprendizaje se potencia, ¿no? Entonces para todos ellos también puede ser. Este taller o esta conferencia, ¿lo tienes previsto realizar en este periodo que viene ya pues, de campañas, de decisiones importantes para nuestros pueblos? Así es, amigo. ¿Qué es? ¿Es una conferencia? ¿Es un taller? Es una conferencia. Es una conferencia. Campañas políticas ganadoras, que es la que tú señalas acertadamente, 37 sugerencias para lograrlo, es una conferencia de aproximadamente duración 2 horas, donde el precandidato o candidato y su equipo la escuchan. Entonces empiezan a darse cuenta, todo esto es una recopilación mundial de campañas ganadoras. Es decir, no hay nada al vapor, no hay nada que digan, eso no es cierto. Lo pueden corroborar con datos y empiezan a descifrar y dicen, ¿es cierto? Es decir, mínimo el 80%, imagínate que quitan el 20%, el 80% es aplicable a la persona o al equipo que está escuchando, mínimo, pero puede ir hasta un 90 o hasta el 100% de que todo es aplicable para la campaña. Entonces se agrega a toda la experiencia que tiene el candidato, a toda la experiencia que tiene la estructura, al equipo, se agrega toda esta información y entonces empiezan a decir, sí, tiene razón, porque además contamos, cuando hablamos de este evento, contamos experiencias exitosas, por ejemplo, ¿qué te parece? Donald Trump, Barack Obama, Nelson Mandela, obviamente el señor López Obrador en México, personajes políticos, no solamente de talla mundial, también local, también regional. ¿Qué hicieron? Les cuento cómo ganaron y dicen, es cierto. Y a partir de ahí les voy dando este tipo de sugerencias y dicen, pues es correcto, pues lo apliquemos. Y siempre empiezo diciéndoles exactamente lo que te comenté hace un rato y a tu audiencia. La primera estrategia de éxito es el candidato. Y mira, en cuanto al candidato, debe trabajar 3 áreas importantísimas si quiere ganar. 3 cosas fundamentales si quiere ganar. Antes se hablaba de liderazgo. En la marca Alfredo Curiel ya no hablamos de liderazgo. Por ejemplo, cuando trabajamos contigo a principios de Soleste View, cuando te asesoramos a ti a Soleste View, lo que hicimos no fue liderazgo, ni incluso trabajamos ventas. Lo que necesita hoy un líder, un candidato que quiere ganar y que nosotros le incrementamos por lo menos 80% de posibilidades de ganar. Hay un candidato, por ejemplo, en Chiapas, presidente municipal en funciones, él había perdido una campaña. Él me vio en una conferencia, le encantó, se acercó a mi asistente, a mi representante y me dice, quiero platicar con el maestro. Le concedimos la cita y le dije, mira, si te dejas asesorar, te voy a incrementar 80% de posibilidades de que vas a ganar, pero déjate guiar. Porque hay consultores a consultores. Existe el consultor que te dice las cosas a modo, es decir, mi candidato, mire aquí, para endulzarle el oído, casi como novios, ¿no? Eso pasa mucho con los equipos. Muchísimo. Entonces le dicen al candidato lo que el candidato quiere oír para congratularse, adulándolo. Es una torpeza, van a perder. Existe el candidato distante, el consultor distante al candidato, es decir, que no se vincula con él. Y existe el coach o consultor que verdaderamente se involucra con su asesorado, con su candidato y con el equipo. Y entonces le dice totalmente la verdad, cómo va descifrando este tipo de situaciones.
Y de esta parte, en ese tipo de consultores, caemos nosotros. Entonces nosotros le dijimos a él, a este candidato, tienes que quitar esto, al menos en campaña. ¿Te atreves? Y me dice, oiga, pero eso es mi vida. ¿Te atreves? Está en juego tu campaña, tú defínelo. Y me dijo, con eso podemos ganar, con eso y más. Y evitó varios hábitos de vida y sustituyó esos hábitos de vida por otro. Y ganó. Cuando gana, obviamente se le corren las lágrimas en los ojos, ya había perdido una campaña, me abraza y me dice, todo su equipo de trabajo, maestro, nos prometió ganar y ganamos. Por supuesto. ¿Por qué? Porque trabajamos 3 puntos. Número 1, no trabajamos liderazgo actualmente con todos los precandidatos, candidatos y campañas. No trabajamos liderazgo. Nosotros trabajamos algo que se llama neuroliderazgo. Es decir, un candidato necesariamente tiene que aprender cómo funciona su cerebro, el cerebro de la gente, y en función de eso, liderar. ¿Cómo funciona? No solamente consejillos de hace 50, 60, 70 años, caducos. No, hoy qué dice la neurociencia, cómo funciona el cerebro, y eso se aplica actualmente al desarrollo, al poder del candidato y a su equipo. Neuroliderazgo, neurooratoria, hablar con poder. Hay candidatos que son, bueno, refiero al candidato que asesoré, tartamudeaba al hablar. Hay gente que no habla con poder, no habla con pasión, habla incluso algunos acartonados. Es decir, el típico discurso de antaño, compañeros, el día de hoy, aquí estamos, y fastidio y aburrido. Hay que agregarle neurooratoria. ¿Cómo funciona el cerebro? Le digo a los políticos, mira, en Latinoamérica, en México y en Chiapas, así funciona. Toca el corazón para que se abra el cerebro y te entreguen el voto. Así funciona. Toca el corazón para que se abra el cerebro y te entreguen el voto. Eso es neurooratoria. Y el tercer elemento, el primero es neuroliderazgo, el segundo es neurooratoria y el tercero es crear una minoría poderosa. El equipo, la estructura, debe crear una minoría poderosa, un cuarto de guerra poderoso. Si logra esas 3 cosas y hay un apoyo, lo va a lograr. Claro, hay un padrino, hay línea, y aunque no la tiene, o tiene una media línea, una línea no poderosa, pero si él tiene esos 3 principios, tiene 80% de posibilidades de ganar. No, yo creo que aquí lo maravilloso de esta estrategia que tú planteas, así en general, es que vas a potenciar las capacidades del candidato como un agente de cambio, como alguien que en verdad, porque eso no solamente le queda en la campaña, ese aprendizaje, toda esa apropiación que él hace a través de esta neurooratoria o neuroliderazgo, le va a servir incluso para su propio desarrollo como gobierno, porque lamentablemente hemos observado que a veces ya en gobierno pues muchos se dedican a administrar o a simplemente dilapidar, pero no se dedican a generar, ¿no? Hay ya en acción hay muy pocos líderes que están generando, ¿no? Y además, lo otro que yo creo que es relevante es que se constituye ese poder, como tú dices, que es el poder del equipo. Pero te preguntaba, ¿tú tienes previsto ya en algunas fechas? ¿Quieres decirnos, adelantarnos algo de algunas fechas? ¿Lo vas a anunciar en las redes? ¿O ya tienes previsto? Yo he visto que tú planeas con mucha anticipación muchas cosas, ¿no? Sabemos que estamos en una etapa distinta, ya no tenemos quizás acceso a muchos programas presenciales, mucho es en línea, pero ¿has previsto ya algunas fechas para estas conferencias? ¿Cómo te pueden contactar? ¿Cómo buscar a tus representantes? Ya para que si alguien nos está viendo diga, bueno, me interesa este tema, me interesa esta charla, me interesa que mi equipo esté ahí también. Claro, claro. Si vamos a programar un evento, acuérdate que estamos en pandemia, entonces la pandemia nos va restringiendo y nos va posibilitando otras estrategias. Entonces, gracias también por el espacio, Pepe, gracias por siempre estar pendiente, por siempre a través de Soleste View buscar temas de vanguardia a nivel, no solamente México, sino a nivel mundial, mi maestro Pepe, mi amigo.
Gracias. Porque precisamente eso es Soleste View, un espacio para abrir oportunidades a la gente, a los visionarios. Me encanta. ¿Cuál es la posibilidad que nos abrió actualmente la pandemia? Pues exactamente los medios digitales. Entonces podemos trabajar. ¿Qué estamos haciendo? Les voy a proporcionar un número con mucho gusto. Es un número de celular, es exclusivo. Pueden llamar a ese número, pueden mensajear a ese número y se les va a contestar rápidamente. Candidatos, precandidatos, candidatos, ya algunos oficialmente ya son candidatos, la estructura, pónganse en contacto con nosotros y vamos a hacerles un diseño, un traje a la medida. Es decir, en vez de hacer un tema para todos, para 1000 personas que nos lleguen a escuchar con interés político, mejor diseñamos todo esto exclusivo para ese grupo. Es decir, diríamos en Chiapas, algo más mejor, ¿no? Algo exclusivo, algo poderoso, ¿no? Entonces, así va a ser. El teléfono es un celular 961 13 7 44 60. Ese número, les repito, 961 13 7 44 60. Ese número, guárdenlo, ténganlo de cabecera. Es el número, curiosamente, que va a contactar con nosotros y que les va a incrementar, chequen, 80% de posibilidades de que ganen la campaña. Entonces, ¿cómo perder el número? Ok, no, interesante, porque bueno, este número va a estar aquí en la pantalla, pero lo que acabas de decirnos es que la estrategia ahora ya no es masiva, por así decirlo, ya no es grupal, sino es personalizada, es focalizada al municipio, al territorio, a la región, con las personas. Y aquí yo sé que tú eres un gran promotor de la Pasión Naranja, pero aquí en esta actividad los colores, pues es todo aquel que quiera participar, ¿no? Porque finalmente tú como profesional te centras en trabajar con las personas que tienen el interés de cambiar. Y creo que coincido contigo cuando hablas de que pues no solamente se trata de que ganen la campaña, sino de que esos elementos también le queden, porque finalmente se trata de que haya buenos gobiernos, ¿no? Me gusta. Entonces, eso. Ahora, ya nos has dicho algunos consejos, estamos en el programa que es un programa muy interesante, platicar contigo, es una entrevista muy interesante, Gracias. pero ya nos ha dicho que es importante que el candidato sea feliz, que es importante la neurooratoria, que es el neuroliderazgo, ya nos hablaste también de la fuerza y del poder del equipo, de lo importante que es romper, y yo te he conocido mucho en ese esquema de romper creencias, porque nos obligas a pensar. Me ha tocado ser asesorado por ti de manera personal y nos obligas a pensar, nos obligas a romper creencias, como por ejemplo esa creencia de que candidato pobre no es como esto, algo así, ¿no? El candidato rico. El político pobre es un pobre político. Exactamente, una de las creencias que tú acabas de comentar. Entonces, ¿alguna otra sugerencia, alguna otra idea que quisieras aportarles a los equipos de campaña? Hay muchísima gente, se suma, hay una gran cantidad de partidos políticos, no vamos a meternos al tema si es válido o no que haya tantos partidos políticos, y si hay 10 candidatos en un municipio, por ejemplo, van a haber 10 equipos de campaña, van a haber 10 grupos de trabajo que se van a formar, y lógicamente hay muchas personas, hay cientos de personas, diría yo, hasta miles, involucradas en estos procesos. Pero muchas de estos, como te decía, estas personas están en proceso incluso de construcción para que en algún momento ellos lleguen también a ser candidatos. Me ha tocado ver ejemplos. ¿Alguna sugerencia que nos quieras dar para estas personas, para todos los equipos de campaña que se van a sumar próximamente a estas actividades? Voy a contestarte esto, qué sugerencia, y vamos a hilar con lo que comentabas acertadamente en el punto anterior, cuando decías, bueno, les queda información para que sean promotores de cambio, para que ayuden, para que sean buenos gobiernos. En una ocasión, estando frente precisamente a políticos, les dije, ya que el alcoholismo en México es bien conocido, permítame decirles cómo es la política. Y ustedes definen. Y el proyecto político. La política es como la gente que toma 3 cervezas, 3
vasos de alcohol, lo que sea. Toma 3 vasos. Pero hay gente, le digo, que con 3 cervezas se marea. Y entonces al marearse empieza a decir tonterías, empieza a cometer torpezas, estupideces con 3 cervezas. Pero hay otros, como en el ambiente alcohólico, que aguanta, que el cuerpo tiene más tolerancia al alcohol, esta es la palabra, la expresión correcta. Y entonces toman 6 cervezas o 6 vasos de licor, aguantan más. Y entonces eso están tomando, llegan a la quinta, toman y aguantan un poquito más. Al llegar a la sexta ya se empiezan a marear y todo eso, y empiezan a decir torpezas y todo eso. Pero hay algunos bebedores que aguantan más de 3, más de 6, más de 10, más de 8, más de 18, más de 20 cervezas o vasos de licor que tú quieras. Es decir, es gente, en el término coloquial, que aguanta mucho. Así son los políticos, así son los proyectos políticos. Los que toman 3 cervezas y se marean con poco son los que van para presidentes municipales. Entonces, una vez que ganan, con las 3 cervecitas, los 3 años de gestión, cometen torpezas. Empiezan a hacer una mala gestión, incluso en los primeros 100 días, varios ya están conflictuados, ya tienen problemas con su equipo de trabajo, con el servicio público, ya tienen muchos problemas con 3. Hay algunos que aguantan más, 6 cervezas. ¿Quiénes son esos? Los gobernadores. Esos tienen más aguante, tienen más visión, pero hay otros de carrera larga. Estoy tomando expresiones del contexto alcohólico. Hay algunos de carrera larga que terminan presidentes, pasan de diputados, pasan de presidentes de la nación y aún siguen en pie, moviendo los hilos. Un Carlos Salinas de Gortari es de carrera larga. Entonces aquí un presidente municipal, un candidato para presidente debe entender que es solamente 3 cervecitas. Y con ese poquito se puede marear, con ese poquito, como Judas, se puede poner la soga al cuello y hacerse daño, acabar su proyecto político. O con esos 3 años de estupendo trabajo, de auténtico servicio a su pueblo, a su municipio, se proyecta y termina su gestión de presidente, luego va para diputado, luego va para gobernador, luego, es decir, cada quien va a definir, de acuerdo al extraordinario servicio que preste a su municipio, a su estado o a su país, la intensidad y largura del proyecto político. Yo siento que la mejor, incluso por allí encontré qué significa, en una ocasión incluso me preguntaron, maestro, ¿qué significa presidente? Le dije, presidente significa hombre que sirve 6 años a un país y tiene una cruda moral el resto de su vida. No, presidente, hombre o mujer, ¿verdad? Eso porque es. también puede hombre ser mujer, ¿no? Hombre mujer, que sirve 6 años, que sirve 6 años a su país y luego le queda una cruda moral todo el resto. Porque después se llega a dar cuenta de los errores, de la cerrazón que tuvo, de cómo no escuchó, de cómo se dejó embaucar por un grupo privilegiado y comete errores. No se permitió romper sus creencias, no se permitió romper sus límites y ver realmente lo que estaba pasando. Le pintaron la realidad y en esa realidad actuó. Esa fue su borrachera de poder y ahí cometió sus errores. Entonces, una persona hoy madura, crítica, debe tomar puntos de vista. Para empezar, en el grupo, en el cuerpo, en el cuarto de guerra debe haber gente joven y gente de edad. Deben haber hombres, deben haber mujeres, deben haber de todas las tendencias, de todas las preferencias, porque esto enriquece un punto de vista. Deben haber gente, ¿por qué no? Ateos y gente de diferentes creencias religiosas, porque esto enriquece el punto de vista del cuarto de guerra. Pero cuando el hombre, el político, solo mete a su compadrito, a su comadrita, al fulanito, a fulanita, en ese momento está cerrando su visión. Y le van a decir lo que quiere escuchar. Entonces, ahí entra en escena fundamentalmente el coach o consultor, que ya no le dice lo que los demás le cuentan, sino le dice con datos cuál es la realidad en la que él está parado y cómo debe actuar. Fíjate que ahorita no solo me llevaste a reflexionar
sobre los candidatos, sino también, que ya será otro tema, a muchos funcionarios públicos, porque es algo que les acontece, ¿no? Que se cierran a un equipo y pierden todo lo maravilloso de ver todo ese gran mundo o los diversos mundos que tenemos a nuestro alrededor. Algo que quieras agregar, ya estamos terminando, de verdad que es interesante platicar contigo, es una experiencia que uno adquiere a breva también aquí en esta entrevista. Me gustaría, si algo que quieras agregar para finalizar, yo creo que has remarcado mucho que depende y gran medida la felicidad, esa fuerza interior, esa fuerza personal que tenga la mujer u hombre que quiera liderar un pueblo, una región, un país, un estado, ¿no? Entonces, ¿algo más que quieras agregar? Muchas gracias, mi querido Pepe, por tus comentarios. En una ocasión me hiciste un halago que me quedó en el corazón. Me llamaste el rey de la perseverancia. Y con esto del rey de la perseverancia, quiero agradecértelo y quiero compartirles lo siguiente. Soy originario de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Habitualmente en mi programa Pasión Naranja por Facebook Live, todos los jueves de 8 a 9 de la noche, digo que Chiapas, Tuxtla Gutiérrez, es la capital del mundo. Y a veces me dicen quienes me acompañan, ¿y por qué la capital del mundo? Porque aquí vivo yo, en tono de broma les contesto. Empecé de la nada, y tú conoces mi trayectoria, dejé una universidad con todo el tiempo completo, siendo de los maestros favoritos. Me aventé un proyecto personal a riesgo de mi economía, pasé problemas económicos severos, pasé problemas dificilísimos, lloré, supliqué, me entré a depresión. Sin embargo, yo sabía que yo tenía una visión. Y entonces dejé ese proyecto seguro, una universidad. Yo pude vivir todos mis años allí y corrí el riesgo de hacer este proyecto. Y entonces empecé de la nada y luego hice una certificación nacional, luego llegó la otra internacional, luego la otra internacional y luego la otra de clase mundial. ¿Qué me permitió esto? Abrir mi frontera. Soy chiapaneco con una visión mundial. Es diferente. Tú puedes ser un presidente municipal, sí, de Chilón, de Altamirano, de Tuxtla Gutiérrez, de Cintalapa, del municipio que tú gustes, de este hermosísimo estado de Chiapas. Pero debe ser con visión mundial. ¿Y cómo puede ser de visión mundial si quienes te rodean es un grupo de ovejitas que no mira más allá de sus narices? Necesitas de alguien que tenga visión mundial para que te diga, candidato, miren, aquí hay otra frontera, allá hay otro paraíso por conquistar, aquí hay otra estrategia por realizar. Es decir, necesita hoy la gente alguien que le abra, coloquialmente hablando, metafóricamente hablando, el cerebro, la visión, para que vaya a una conquista más segura, más firme, pero más grande. Siento que México, por mucho, y lo puedo decir con todo el respeto, pero con la convicción, ha sido manipulado. Entonces, ¿por qué? Porque el mexicano también contribuye a la manipulación. Pero cuando el mexicano se prepara, se estudia, se compromete con su proyecto, viaja en el mundo, entonces una persona educada puede ser doblegada a fuerza, pero nunca puede ser esclavizada. Y una persona libre, un hombre libre pensador, un político que piensa por su nación, por su municipio, por su estado, contribuye, deja, y se va de esta vida sabiendo que hizo lo mejor. Esas son las vidas finalmente que trascienden. Entonces, por favor, actualícense, contribuyan, atienden a la orden. Ya saben, les incrementamos el 80% de posibilidades de ganar. Allí está el número, búsquenos. Será un honor servirles y hacer que ganen. Y el detalle es, nunca se olviden que hay un libro negro que se llama Biblia. Y ahí su autor dice, Dios pone y quita reyes. Finalmente, el que tiene la mano más fuerte en el mundo entero es Dios. Hagamos todo lo que está de nuestra parte, pero pidamos también la bendición de Dios. Muchas gracias. No, gracias a ti, la verdad que terminamos con reinventarse o morir, ¿no? Que esa es tu lema. Y yo creo que lo que acabas de decir está apropiado para el momento. Vivimos una pandemia, estamos en una situación global, en una situación mundial, y ahí lo que nos acabas de dar ahorita como una fuerza poderosa es actúa en lo local, pero piensa de manera global, de manera mundial, asesórate con gente que esté pensando
a nivel mundial, sobre todo estas modificaciones, sobre todas estas situaciones que se están dando, estos avances en materia de tecnología, de medicina. Creo que ha sido muy atinada tu participación. Final, está claro ese mensaje. Y pues si te gustó esta entrevista que tuvimos con Alfredo Curiel, no te olvides que hay que darle like, comentarla, compartirla para que lleguen muchos más. Y esperamos, agradeciendo a Alfredo Curiel, esperamos vernos pronto y en alguna nueva entrevista. Muchísimas gracias, Alfredo, y estamos pendientes. Todo un placer, y recuerden, reinventarse o morir. Nos vemos en la próxima. Hasta pronto.